Nos vamos a dirigir a la primera carta de Juan. Esta carta nos proporciona una poderosa enseñanza sobre la importancia de la luz y el amor de Dios y cómo estos elementos deben reflejarse en nuestras vidas. Amén. El título de este mensaje es el propósito de la lectura bíblica, o el propósito principal de la lectura bíblica. Primero de Juan, capítulo 1, vamos a la lectura. Vamos a ir leyendo con atención. Dice primero de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Cuántas tinieblas hay en Dios? Ninguna. Si decimos, escuche bien, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Cómo podríamos nosotros definir andar en tinieblas? Desobedeciendo a Dios. ¿Ya? Desobedeciendo a Dios. Porque cuando nosotros obedecemos a luz es porque ha llegado su luz a nosotros y ha quitado las tinieblas, lo que nos impide a veces ver con claridad. Entonces, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Obviamente no vamos a poder practicar la verdad, porque la verdad nos lleva a la luz, pero aquí dice que andamos en tinieblas. Por eso mentimos y no le conocemos, no tenemos comunión con Él. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué no dice tenemos comunión con Él? Si arriba dice si andamos en tinieblas, mentimos, no tenemos comunión, y abajo dice que si andamos en luz, tenemos comunión, pero no dice con Él, dice los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros, para ser hijos de Dios, no podemos ser hijos de Dios si no pertenecemos al cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que estableció Dios. Que todo aquel que cree en Él, ¿cierto? Para que todo el que crea no se pierda, alcance vida eterna, ¿cierto? Pueda nacer de nuevo y pueda formar parte de la Iglesia Universal. No me refiero a la Iglesia Universal que conocemos, que por ejemplo, bueno, no voy a nombrar, pero la Iglesia Universal tiene otro concepto en el mundo. Yo me refiero a la Iglesia Universal, a la Iglesia verdadera de Jesucristo. Porque usted sabe que no somos nosotros nomás los que practicamos la verdad de Dios, ¿cierto? Hay muchas hermandades en todo el mundo que se congregan en localidades que forman la Iglesia Universal de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Entonces cada cristiano, cada persona que nace de nuevo, no debería pensar que es parte del cuerpo de Cristo si no tiene comunión con los que son parte del cuerpo de Cristo. Como siempre se decía antiguamente que no hay nadie que pueda llevar el Evangelio solo, sin pertenecer. Los llaneros solitarios, como se les llamaba, ¿cierto? Siempre hay que pertenecer al cuerpo de Cristo. Y eso cuando uno nace de nuevo, conoce la verdad del Señor, alcanza el amor de Dios, la luz te va guiando a esa verdad. No podemos, un hijo de Dios nacido de nuevo, no puede o no debería pasar mucho tiempo sin congregarse, sin compartir con sus hermanos, sin mostrarle el amor los unos a los otros. Porque así lo indica su palabra. Amén. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La luz nos lleva a querer tener esa comunión con nuestros hermanos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De cuántos pecados? De todos. Maravilloso, ¿cierto?
Aquí Juan enfatiza la importancia de vivir en la luz de Dios, lo cual implica un cambio radical en nuestra forma de pensar y actuar. Cuando el apóstol habla en otro pasaje que nosotros éramos de una manera en otro tiempo, ¿cierto? Da una lista más o menos bien gruesa y dice, y esto erais vosotros antes. Todas esas prácticas forman parte de la oscuridad, de las tinieblas, de lo que nosotros dejamos atrás por conocer la luz de Dios. Y eso implica mostrar un cambio radical en cómo pensamos y en cómo actuamos. La lectura bíblica no es solo un ejercicio intelectual. No tengo que yo ir a la palabra del Señor solamente para llegar a la comprensión de lo que ahí quiere decir la palabra. No es solamente dejar en evidencia o que ante mis ojos sea expuesta la verdad de lo que dice la Escritura. No es un ejercicio intelectual solamente. Es una invitación a tener una comunión profunda con Dios, que es el que transforma nuestro ser. O sea que el propósito principal por el cual nosotros deberíamos ir, no a veces, sino que siempre el motivo principal por el cual yo me acerco a meditar la palabra de Dios es porque entiendo mi necesidad de ser transformado. ¿Amén? ¿Cuántos necesitan ser transformados? Amén. Todos necesitamos ser transformados. Esa debe ser nuestra principal intención cuando entramos a las Escrituras. Eso es fundamental. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué si decimos que no pecamos nos engañamos a nosotros mismos? ¿Por qué piensa usted? Porque la palabra nos enseña que vivimos y tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, si yo digo que no he pecado es porque no he conocido la verdad que me enseña la Escritura. ¿Cierto? Que hay pecado en nuestro ser, hay pecado en nuestra carne, hay pecado en nuestra humanidad. Por eso la necesidad constante de Cristo, la necesidad constante de esta relación con Dios. Ahora, quizás te preguntará, ¿y qué tiene que ver el pecado con la lectura bíblica? Lo que pasa es que, si nosotros nos damos cuenta, es en la lectura bíblica donde nosotros encontramos la verdad y a Jesús. O, en otras palabras, la verdad y la verdad que es Jesús. ¿Amén? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas maldades. ¿Sí dice? Cuidado que son algunas maldades nuevas que nos limpia el Señor. ¿No? No. Toda maldad. ¿Cuántos creen que Jesús perdona nuestros pecados? ¿Amén? ¿Usted lo cree de verdad? ¿Amén? ¿Pero cuándo pasa eso? El versículo lo deja muy claro. Cuando confesamos nuestros pecados. ¿Y cuándo su naturaleza lo lleva a confesar algo? Cuando usted está arrepentido de verdad. Porque si usted no está arrepentido, le da lo mismo confesarlo. Le da lo mismo contarlo. No quiere sacarse. No es un peso para usted. Si usted ha cometido un pecado y no necesita o no cree que tiene perdón, no le importa confesarlo, no le molesta, no le pesa. Entonces Jesús es fiel y justo para perdonarlos, siempre y cuando haya una confesión, cuando ese pecado sea un pesar en nosotros, algo que nos incomode, algo que no nos deje tranquilos,
algo que sentimos que está mal, que nos lleva a arrepentirnos. ¿Por qué? Porque hemos visto la luz y la claridad que nos entrega Dios en su palabra. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuántos tienen la palabra del Señor? Uno que sea. ¿Cuántos tienen la palabra del Señor? Amén. Amén. Nunca deje de reconocerse delante del Señor como un pecador. Porque si usted se deja de reconocer como un pecador, es porque no tiene la palabra del Señor. Y mira, vamos a seguir en el capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué cosas os escribo? Lo que acabamos de leer, ¿cierto? Que dice, Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en él, que si tenemos comunión, pero estamos en las tinieblas, somos mentirosos, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Todo eso es lo que acabamos de leer, es lo que dice acá: hijitos míos, estas cosas os escribo. Y mira el motivo por el cual la está escribiendo. ¿Cuál es el motivo? Para que no pequéis. Ese es el motivo principal de esta escritura. Que estas cosas se están escribiendo para que no pequemos, no cometamos esos errores. El motivo principal de este versículo no es el énfasis en que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, esa es una verdad, pero no es lo principal por lo cual está escribiendo Juan esta carta. Él está escribiendo y dando estas recomendaciones para que no pequemos. Pero como sabe y conoce nuestra humanidad, tanto como la de Él, dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cierto? Y si Él es justo, ¿va a perdonar a aquellos que no se arrepientan de ese pecado? No, porque si confesares, dice. Pero el énfasis principal es que estas recomendaciones nos ayuden a reducir nuestra cuota de pecado, como diríamos. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos nuestro abogado, que si nos arrepentimos de verdad de corazón, en su justicia, Jesucristo nos perdona. ¿Cuántos han sido perdonados por el Señor? Bueno, no les digo levantemos mano o pie porque vamos a quedar cortos, ¿cierto? Amén. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 13. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cuántos conocen a Dios? Amén. Amén. No se me duerma, si no lo voy a hacer que se levanten y vamos a dar 30 gloria a Dios, como lo hacían antiguamente. Pongan atención. Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Guardar sus mandamientos nos ayuda a ser obedientes, obviamente, y poder tener ese bienestar que tanto queremos tener y vivir. Eso da evidencia que le conocemos, o por lo menos que le estamos conociendo. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Amén. Entonces debemos cada día introducirnos en la lectura de su palabra para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y poder guardar esos mandamientos y poder ejecutarlos. Porque esa es una evidencia de que nosotros le conocemos y que la verdad de Él está en nosotros. El que conoce a Dios no solamente lo dice, porque nosotros podríamos preguntarle a muchas personas, ¿usted conoce a Dios? Sí, yo conozco a Dios.
tuve una experiencia aquí, tuve una experiencia allá, y yo sé que este fue Dios, y tuve una conexión especial, y de muchas otras maneras pueden decir que conocen a Dios. Pero el conocer a Dios no solamente se dice, sino que se vive. Y el que conoce a Dios vive conforme a su voluntad. Esa es la manera de conocer a nuestro Dios. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Se da cuenta que el versículo 4 nos dice que el que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y el versículo 5 dice, el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado, y no dice, este sí conoce a Dios. Dice que el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué cree usted? Porque guarda su palabra. Porque Dios es amor. Entonces, si el amor de Dios se ha perfeccionado, es porque ha conocido a Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahora, ¿cómo se enlaza la obediencia con el amor? Versículo 6, sigamos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué nos dio ejemplo? Él estuvo acá. Él dijo que siguiéramos sus pasos, que lo imitáramos a Él, ¿cierto? Este versículo nos enseña que al observar y guardar las enseñanzas de la Biblia, experimentamos el amor de Dios de una manera más profunda, lo que resulta en una transformación interna que se manifiesta externamente. ¿Cómo? En nuestras acciones y en nuestras actitudes. Amén. Vamos a pasar a Romanos 12:2. Quiero llevarte a una historia que se encuentra en Reyes después, para que podamos tener un ejemplo, 2 ejemplos más, para que podamos comprender este mensaje. Romanos 12:2. Texto muy conocido, ha salido en varios mensajes. ¿Lo encontró de la Biblia? Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La pregunta es, ¿por qué nuestra mente debe ser renovada? Porque debe ser conforme a la voluntad de Dios por su palabra. ¿Ya? Y tenemos que dejar de lado lo que decía al principio, nuestros pensamientos, nuestros. ¿Por qué dice no conformáis a este siglo? Porque cada siglo que vamos viviendo, cada siglo que va pasando, vemos que la maldad y la razón han tomado un camino muy diferente y muy desviado a la voluntad de Dios. En el siglo que estamos viviendo, si hacemos una comparación, ponemos el pensamiento del ser humano, del sistema, a tratar de enlazarlo con lo que dice la Escritura, está totalmente contrario. No hay comunión en el pensamiento del sistema y en lo que Dios ha establecido. Y eso está pasando en este siglo. ¿Y quién vive en este siglo? Nosotros. Entonces nosotros debemos renovar nuestro pensamiento para comprender la voluntad de Dios, que si era buena en el principio, es buena ahora y es buena para el final, para siempre. Amén. El siglo va cambiando, las mentes van cambiando, pero la palabra de Dios es eficaz desde el principio. Amén. Amén. El sistema quiere hacernos olvidar que hay un Dios y Señor de todo lo que existe. Quiere que normalicemos todo lo que pertenece a las tinieblas. Es como que esto es ilógico, porque si nosotros nos acercamos a Dios sabiendo que en nuestra antigua vida vivíamos en tinieblas, ¿cierto? Y nos queremos alejar de esas tinieblas. Entonces hoy vemos que el sistema quiere decirnos que esas tinieblas no son malas, que esas tinieblas son normales y que esas tinieblas se pueden vivir como uno quiera.
y como que te encuentras que tú vienes saliendo de eso y el sistema quiere decirte que todo eso es normal y no importa. Por eso que debemos renovarnos. Quiere que nuestras mentes sean nubladas, que olvidemos todo lo que viene de Dios. ¿Sabe usted que todo ser humano llega a conocer la ley moral y no necesariamente conoce a Cristo? Si usted busca un poco en la historia, por lo menos la Universidad de Harvard, era una universidad que fue formada con simientes cristianos. Ahí no se permitía enseñar sobre la evolución y la teoría del Big Bang. Y otras universidades más también. No sé, no me acuerdo en cuántos colegios, y esto no es siglos pasados, hace poco, se compartía la palabra, se oraba al iniciar las clases, un montón de colegios, y allá te tomo ejemplo en Estados Unidos por la estadística que hay. Y cuando llegó el pensador del humanismo, empezó a decir que no había Dios, no había cielo, no había infierno, y comenzó a introducir esos pensamientos humanos, y fue decayendo todo eso que mantenía a esa nación tan fortalecida, tan tranquila. ¿Por qué? Porque se regían por la palabra de Dios. Las leyes de Estados Unidos también fueron sacadas de la palabra. Hoy día te ves que en ningún colegio hay oración, en algunos predomina solamente la religión católica, no hay un espacio para que los niños puedan elegir, a no ser que el colegio sea cristiano, pero en los colegios públicos el niño no puede decidir. Si lo único que puede hacer es decir, quiero participar de la clase y no quiero. Pero no puede decir, no, yo quiero una clase, pero quiero una clase enfocada en la palabra, en la Biblia, en el Evangelio. ¿Y eso por qué sucedió? Porque se empezó a nublar. El sistema comenzó a sacar a Dios de las escuelas, sacar la oración, sacar la palabra, para que el hombre cada día se olvidara más de Dios y viviera a su manera. Pero hay una ley moral que todo ser humano trae dentro. Y lo voy a llevar al principio. Usted sabe que Caín mató a Abel, ¿cierto? Todos saben que Caín mató a Abel. Se fue el primer asesinato humano. Pero dice que Dios se acercó a Caín y le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín no le dijo, no, es que tuve un encontrón y lo maté. ¿No le dijo eso? Y no le dijo, ¿y acaso soy yo guarda de mi hermano que tengo que saber dónde está? Dios sí sabía que lo había matado. Caín lo había matado. Pero ¿por qué no le dijo a Dios, lo maté? Porque sabía que eso estaba malo. ¿Y cómo sabía si la ley Dios se la entregó a Moisés en el desierto, cuando le entregó los 10 mandamientos? No matarás. ¿Por qué Caín sabía que era malo matar? Por una ley moral que todo ser humano conoce. Nace conociendo. Usted, sin conocer a Dios, nunca se atrevió a matar a alguien antes. Porque hay algo en su conciencia que le dice que eso está mal. Entonces podemos concluir que el ser humano, desde Caín hasta que Dios le entregó la ley a Moisés, sí conocían esta ley moral. Pero Dios tuvo que entregar esta ley como un recordatorio. Porque había pasado tanto tiempo y se estaban olvidando, se estaban alejando. Y eso mismo tuvo que hacer después Jesucristo, cuando empezó a pasar el tiempo y se empezó todo a distorsionar. Este es un llamado a la renovación de la mente. Y la lectura de la palabra debe ser nuestra motivación. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestras perspectivas y hacernos más semejantes a Cristo. El amor como señal de cambio. La transformación que se produce en nuestra vida se evidencia en nuestra capacidad de amar.
¿Por qué cree usted que la transformación en nuestra vida se evidencia en la capacidad de amar? Jesús dijo que el cumplimiento de la ley estaba en dos acciones que llevan como motor o energía el amor. ¿No fue lo que dijo Jesucristo? ¿Cuál es el gran mandamiento?, le preguntaron. O el más grande. ¿Y qué dijo él? Amarás. Amarás es una acción. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley. Imagínense. La evidencia de la transformación en nuestra capacidad de amar a Dios, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Por eso que más arriba decía, el amor de Dios se ha perfeccionado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Vamos a regresar a esos versículos. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Desde entonces, desde el Génesis, desde el principio. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Se da cuenta que las tinieblas deben ir pasando de nosotros y la luz verdadera debe alumbrar? Las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. El amor es el núcleo del mensaje del Evangelio. Se convierte en una señal de nuestra transformación. Al dedicarnos a la lectura de la Biblia con el propósito de ser cambiados, comenzamos a reflejar esa luz en nuestras vidas y en la vida de los demás. Podemos decir que nosotros ya no sumamos tinieblas, sino que las disminuimos, porque la luz de Dios ha llegado a nuestras vidas. Amén. No podemos alumbrar si no hay luz en nosotros, es ilógico. No podemos sanar si no hemos sido sanados. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? No, porque los dos caerán al hoyo. ¿Cuántos conocen la historia de Naamán? No es nada más, no, es Naamán. Naamán, ¿alguien tiene alguna? ¿Les suena? Dígame, aparece en la Biblia puesto. El alimento, la ayuda. Que tenía... Dilo. Lo mandaron a bañarse. Que tenía lepra. ¿Quién era? El que tenía lepra. El que tenía lepra. Esa historia la encontramos en Segunda de Reyes. Te voy a hacer un pequeño resumen y la voy a leer, sí, más o menos rápido, para que usted más o menos la pueda entender. Dice, una joven israelita que había sido capturada y servía en la casa de Naamán, le habló sobre el profeta Eliseo, quien podría sanarlo, porque él tenía lepra. Motivado por la esperanza de curarse, Naamán viajó a Israel con regalos y la expectativa de recibir sanidad. Sin embargo, cuando llegó Eliseo, le envió un mensajero que le indicó que se zambulliera 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Inicialmente, Naamán se sintió ofendido por la simplicidad del mandato. Él esperaba un espectáculo grandioso, un tratamiento algo más elaborado. Pero al final, gracias a la intervención de sus siervos, decidió obedecer. Se sumergió en el Jordán 7 veces y como resultado su piel fue restaurada mucho más que antes, a la de un niño. Ese es el resumen. Pero yo quiero leerte la historia tal y como está en la palabra porque hay otros detalles que también quiero tomar. Ponga atención, voy a ser un poco rápido, pero si voy muy rápido usted me avisa, ¿ya? Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 en adelante voy a leer.
Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Pero no quiero que olvide esta muchacha. Habían tomado cautivas a una muchacha de Israel, ¿cierto? Y ésta dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Por qué le dije que pusiera atención a esta muchacha? Porque ella había sido capturada, había sido llevada cautiva y ella era israelita. ¿Y qué podría haber hecho ella aquí? Dice: ¿por qué no le darle este consejo? Señor permitió que me capturaran, que me llevaran aquí, que estoy de sirvienta ahora. ¿Qué tengo que decirle a este que hay un profeta allá? Que al final es donde me tiene Dios. Pero mira, con la acción que ella y con lo que declaró, nos da la evidencia que ella sabía que si estaba ahí era por voluntad de Dios. Y sabía que tenía que acercar a las personas al profeta de Dios. Y lo hizo sin ningún reclamo. Esta dijo su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. El rey de Siria se iba a comunicar con el rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Así en pocas palabras, ¿cierto? Esa es la orden que te doy. Envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey no estaba entendiendo. El rey aún no comprendía qué es lo que estaba pasando. Él pensaba que era una estrategia de los sirios para conquistarlo, para hacerlo caer. Pero estaba Eliseo ahí, versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue al tiro. ¿Qué pasó? Se fue enojado, diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá, y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Pero qué hizo Eliseo? Le mandó un mensajero. Yo imagino el mensajero caminando ahí. Digo que te fuera a zambullir 7 veces. Chao. Era lo que él esperaba. ¿Dónde está el espectáculo? ¿Dónde está aquí el poder, el griterío? ¿Dónde está lo que yo estoy esperando? Eso es lo que quería Naamán. Quería un espectáculo. Como era el principal de la guardia, y Naamán se fue enojado diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá, y luego estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Aquí es lo importante que debemos entender. Todas las cosas, escuchen bien, todas las cosas que Dios ha establecido, siempre las hará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero siempre las hará como Él quiere hacerlo, y no como muchas veces nosotros esperamos que Él las haga. Esto fue lo que le pasó a Naamán. Él quería que Dios lo sanara de una manera
pero él tenía establecida otra forma. Si bien es cierto, Dios establece que las cosas Él las hará, pero siempre las va a hacer como Él las establece, no como nosotros queremos. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, dijo Naamán, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mira, él en su pensamiento, creyendo que él tenía la razón, creyendo que esos ríos le iban a sanar, y no lo que le había dicho el profeta. Versículo 13. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Miren lo que causó en él el obedecer. ¿Qué dijo él? Conozco que el verdadero Dios está en Israel. Y le dijo, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. La historia de Naamán nos ofrece un poderoso ejemplo de transformación mediante la obediencia a la palabra de Dios. Si bien es cierto, el profeta mandó a Naamán a que se zambullara 7 veces, pero sabemos nosotros que el profeta en la Biblia hablaba de parte de Dios. Naamán sufría de lepra, una enfermedad que lo marginaba y lo mantenía alejado de su hogar y de su comunidad. La historia de Naamán resuena profundamente en la enseñanza de 1 de Juan 5:7 y 2 del 5 al 8. Así como Naamán fue llamado a actuar en fe, al sumergirse en el río, nosotros también somos llamados a entrar en la lectura bíblica y a vivir las enseñanzas de Cristo con la intención de ser transformados, la intención de ser sanados. Al igual que Naamán, nuestra respuesta puede ser inicialmente de resistencia, pero a través de la obediencia a la palabra de Dios, que experimentamos una verdadera transformación en nuestras vidas. El acto de sumergirnos en la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos es esencial para nuestra sanidad espiritual y crecimiento. Cuando usted le cantaba al Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu, ¿qué esperaba usted que pasara? ¿O qué cree usted que eso iba a suceder o cómo se iba a cumplir? La escritura. ¿Y la escritura por qué? Porque la palabra es el agua viva, es el río. Y las palabras son espíritu, son vida. Y si le pedimos al Señor que nos sumerja en el río de su espíritu, es ahí donde debemos sumergirnos, para que podamos vivir y tener la experiencia que tuvo Naamán. Esto se refiere a aceptar y aplicar lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y quiero poner un ejemplo más, y con este voy terminando. En Marcos capítulo 1:40 hay una historia de otro leproso, pero la palabra dice que era un leproso nomás. No dice que era un hombre valiente, no dice que era el capitán del ejército, no dice que Dios había dado triunfo a Siria a través de él, no dice nada de eso. Dice que era un leproso nomás. Tenía la misma condición que Naamán. Pero aquí hay algo muy importante que destacar: la diferencia de la actitud. Estaban los dos con lepra, pero vamos a ver la diferencia de la actitud. Marcos capítulo 1, versículo 40. Dice, vino a él un leproso. ¿Qué más? Rogándole. Hincada la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué dijo Naamán? Aquí estoy frente a la casa de Eliseo. ¿Dónde está el profeta? Es que me tiene que sanar. Que venga, que haga su oración, que levante las manos, que ponga la mano y que me sane. ¿Dónde está?
ninguna parte dice que se arrodilló, que hizo un acto de humildad. Pero miren lo que hizo este otro leproso, con la misma condición que Naamán. Rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Mira la diferencia de la forma de la petición. La petición del leproso es un reflejo de una fe auténtica, sin pretensiones, que no espera algo grandioso para deleitar sus sentidos, sino solo la obra transformadora en su vida. No espera espectáculo, show, lo único que quiere y sabe que necesita ser transformado. ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Solo la obra transformadora? ¿O algo más? ¿Una recompensa quizás por esforzarte a obedecer? ¿Algún reconocimiento porque estás tratando de hacer su voluntad? Lo único que debemos esperar es que Dios quiera limpiarnos. Que Dios quiera sanarnos. Y no tener esta actitud de Naamán. Que quizás nosotros esperamos otra cosa para sentir lo que Dios quiere darnos. Y lo único que tenemos que hacer es poder arrodillarnos. Ir delante de Jesús. A Jesús lo encontramos en su palabra. Y decirle: Señor, yo hoy día voy a entrar a tu palabra porque sé que necesito ser transformado. Sé que necesito ser sanado. Y si tú quieres, ¿me podrías sanar? ¿Qué tienen en común estas historias? De Naamán, el leproso, el otro leproso, y lo que leemos en Juan. A través de estos leprosos aprendemos que la verdadera transformación no se trata de experiencias visualmente impresionantes o espectáculos sensacionalistas, sino de cómo está tu corazón cuando tienes un encuentro íntimo con Jesús, donde la sanidad llega cuando se confía humildemente en Él. Amén. Jesús, con compasión, extendió su mano y le dijo: quiero, sé limpio. Eso confirmó que no se trata de meramente cumplir un ritual, sino de experimentar una renovación profunda que comienza ¿a dónde? En el corazón. Nosotros podemos ver todo lo de un ser humano externo, pero el único que escudriña el corazón es el Señor. Y ahí es donde debe comenzar nuestro rendimiento delante de Él, en nuestro corazón. Esto refuerza la idea de que el enfoque al acercarse a la palabra o al encuentro con el Salvador debe ser interno y de transformación. No buscamos simplemente impresionar al mundo o satisfacer los deseos carnales, sino una verdadera sanidad espiritual y física que renueve nuestros corazones y nuestras vidas. Así como el leproso dejó a un lado cualquier orgullo, permitiéndole a Jesús obrar en él, nosotros también debemos acercarnos a la lectura bíblica con la única intención de ser transformados, dejando atrás todo lo que impida que la luz y el amor de Cristo penetren en nuestro interior. Escuche bien, esto no se trata de quién se aprende más textos bíblicos. Esto no se trata de quién sabe dónde se encuentra la cita. No se trata de eso. Ni de quién logra descifrar más misterios en la Biblia. Que yo estoy estudiando esta profecía y que sé lo que va a pasar y que estamos viviendo estos tiempos. Esto no se trata de eso. ¿Y qué va a hablar? Lo que dice Corintios 13. Cuando habla de la preeminencia del amor. Dice: si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
Nada soy. No hagamos nada con saber todos los textos bíblicos, ni conocer todas las profecías. Dice, si yo entendiera todas las profecías, ¿cierto? Pero no tengo amor. No leemos las Escrituras con este propósito, sino para ser transformados con el amor de Dios. Que el amor pueda estar en nosotros, que su luz esté brillando en nuestra alma y la transformación se pueda dar con evidencias que nos acercan cada día más a Dios. El testimonio del leproso nos invita a cultivar una actitud de humildad y entrega. Escucha bien, humildad y entrega. No se buscan espectáculos, sino simplemente dejar que el poder sanador y transformador de Jesús actúe en nosotros. ¿Cuántos quieren dejar que el poder de Dios actúe en nosotros? Que actúe en ustedes. Amén. Permitiéndonos vivir en la luz y en el amor descrito en las Sagradas Escrituras. Amén. Con este texto voy a terminar. Juan capítulo 6, 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Al acercarnos a la lectura de la Biblia, hagámoslo con un corazón abierto y humilde, listos para ser transformados por la verdad que contiene. Que el objetivo de nuestra meditación en la palabra de Dios sea siempre buscar una mayor unión con Él, permitiendo que su luz brille en nuestras vidas y se manifieste el amor hacia los demás. Amén. Si amamos a Dios, tenemos que amar a los demás. Meditamos en la palabra no solo para adquirir conocimiento, sino para permitir que su poder transforme nuestras vidas. Recordemos siempre que Dios es luz. Amén. 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 No olviden, Dios es luz. Y que si andamos en luz, seremos verdaderamente transformados. Amén. ¿Dice amén usted? Amén. ¿Recibe esta palabra? Amén. Amén.